Buenas tardes, mi nombre es Sandra Patricia Álvarez Montero. Esta es la entrevista que se le realiza a la ingeniera agrícola Diana Marcela Beltrán. Ella es técnica en gestión contable y también tiene 6 años de experiencia en el área de recursos humanos en Servincluidos de Cameron, Bogotá. Muchas gracias, Diana, por aceptar la entrevista. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes a todos. Bueno, las preguntas con las que voy a comenzar esta entrevista, Diana, es la siguiente. ¿Conoce usted sobre el tema de negociación y solución de conflictos? Pues en la experiencia laboral en el área de recursos humanos, uno se ve siempre en temas de conflictos, de situaciones en cuanto al personal, problemas personales de ellos, problemas laborales. Entonces sí he estado un poquito metida con el tema de la resolución de los conflictos. Listo. La segunda pregunta sería, según su opinión, ¿cuáles son las principales causas de conflicto en una empresa? En una empresa hay conflictos de tipo personal, hay laboral, se dan conflictos en las empresas muchas veces de tipo familiar, cuando son empresas familiares, de conocidos de muchos años, hay el tema de intereses personales, de quien quiere, o sea, la gente siempre está en el tema de sobresalir. Hay conflictos cuando son empresas en las cuales reciben personales de esposos, hermanos, siempre va a haber todo ese tema de conflictos, conflictos de intereses. Listo. Dentro de la empresa, ¿ha tenido conflictos que tengan relación con la deficiencia en la administración de la fuerza de trabajo? Sí, pues siempre habrá personas que no, o sea, que se contraten y no estén calificadas para ejecutar los cargos. Entonces siempre habrá ese tipo de conflictos o la pereza, tantas cosas como con el personal joven ahora. Claro. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué tipo de conflictos ocasiona esta deficiencia de la fuerza de trabajo, de la gestión de la fuerza en la fuerza de trabajo? Yo pienso que va el proceso de selección. Muchas veces cuando uno contrata personal que no está calificado y no tiene la actitud para aprender, para escuchar, se dan tipos de conflicto de fuerza de trabajo. Según su opinión personal, ¿cómo se pueden resolver este tipo de conflictos? Yo pienso con el tema de la capacitación. Muchas veces no se necesita personal experto en un área, sino la voluntad de ellos para aprender y para escuchar sobre todo. En la experiencia uno que aprende, que hay gente que no escucha, y cuando una persona no escucha, por lo general uno mismo se crea sus propios conflictos por enseñar. Entonces hay que escoger, pues en su mayoría, personas que sepan escuchar, que sean de carácter dócil, pues dependiendo al cargo también, porque yo no puedo para el tema de un gerente contratar a una persona que sea tan calmada, Todo es basado prácticamente en la selección del personal. La comunicación entonces es un tema fundamental. Fundamental en la resolución de conflictos. Dice, ¿el conflicto en las organizaciones se debe afrontar o es mejor evitarlo? Yo pienso que se debe afrontar. Muchas veces por evitar esos conflictos, muchas veces cosas muy pequeñas terminan en catástrofes grandísimas en las compañías. ¿Cree usted que es importante el diseño de estrategias de desempeño y control de la fuerza de trabajo? Sí, yo pienso que en las empresas se tiene que trabajar mucho en el clima organizacional. No esperar a que pasen cosas graves, sino estar todo el tiempo monitoreando el clima organizacional de los jefes, entre los mismos empleados, entre el gerente, porque todos somos seres humanos y uno muchas veces no se ve a sí mismo los defectos que tiene. Pero siempre de manera positiva, dialogando, porque el tema del clima organizacional, si se maneja de manera inadecuada, puede generar conflictos y más tensión dentro de la empresa. ¿Cómo se promueve el trabajo de equipo en su organización? Yo pienso que con incentivos, incentivar a la gente al trabajo en equipo, pero sobre todo teniendo muy claras las funciones, porque ¿qué pasa con el trabajo en equipo? Cuando no se tienen claras las funciones se tiende a mezclar, se tiende a que la gente no se tienen claras las funciones, entonces no se tiene clara la cadena. Y sobre todo yo siempre he pensado que no involucrando la vida personal dentro de la laboral y sabiendo manejar la diferencia entre las personas y la amistad y el trabajo. Sí, es verdad. ¿Cree usted que la competitividad en las organizaciones se logra solo con la innovación tecnológica
o no importa la cultura organizacional? No, es importante porque finalmente las personas son la materia prima de toda organización, tanto de las empresas productivas, las empresas de servicios. Yo siempre he dicho que todo está en el servicio al cliente, y el servicio al cliente no es para la gente que venda, sino el servicio al cliente se da hasta en las mismas personas, hasta uno como persona. Si yo hablo bien, trato bien a la gente, todo eso se da en las compañías. También el papel del área de gestión humana. Yo pienso que es muy importante porque si yo tengo un buen clima organizacional en mi empresa, la producción va a ser mayor. No es lo mismo un trabajador que llega, ay no, qué pereza tener que ir a la empresa, ay no, yo no quiero ir allá, voy porque me toca. Al trabajador que está motivado, no, mire tan chévere como me tratan, como el gerente, un buenos días, un hasta luego, un cómo está, marca la diferencia que un gerente que camina y no mira a nadie. Claro, sí, todo esto influye. ¿Qué aptitud aplica usted a la hora de resolver un conflicto? ¿Es negociador, es conciliador o es mediador? Yo siempre pienso que uno tiene que ser conciliador, porque pues negociador uno finalmente, si yo entro a ser negociadora me estoy involucrando en la situación y uno tiene que estar fuera de la situación para poder solucionarla. Sentar a las dos personas cara a cara, no quedarse uno con una versión ni escuchar los comentarios de pasillo y dejarse uno dañar la cabeza, sino sentar a las dos personas, escucharlas frente a frente. Yo siempre he dicho, cuando yo cierro a dos personas me dicen la verdad, y si el que está diciendo mentiras tiene que decir la verdad. No tener el miedo de que se agarren a golpes porque eso no va a pasar. Finalmente uno se da cuenta que eso no pasa, pero sí encarar las personas. Yo siempre pienso que la mejor manera de conciliar es encarar a las personas y llegando a un acuerdo, aceptando responsabilidades y mirando y buscando una solución de los conflictos, porque finalmente todo tiene remedio en la vida menos la muerte. Claro. Marcela, revisando ahorita el caso de Zapato Fino, usted me decía que me informaba de que muchas de las empresas sí, en la vida real, discriminan a la mujer por el tema este de que se forma mucho chisme, de que somos un poquito imprudentes. ¿Eso es verdad? Desafortunadamente, yo trabajé 2 años en una empresa de flores. El personal femenino es, mejor dicho, predomina sobre el personal masculino. Y si desafortunadamente, no sé si sea la cultura, no sé qué clase de cosa sea, el ambiente femenino siempre tiende a manejar otro tipo de situaciones. No digo que los hombres no, porque yo siempre también he visto situaciones en el ambiente de los hombres que son mucho peor que las mujeres. Que desafortunadamente siempre en donde hay una situación de esa pasa con las mujeres sí, pero eso también se da por la confianza que se le da al personal. Por lo menos en este caso fue la señora de servicios generales Sí. y la secretaria. Pienso que el manejo que dieron ellas dos a la información no debe haber sido. La secretaria debió haber cogido y encarado, o sea, haber hablado con las personas directamente relacionadas, no ir a donde el gerente. Claro. Ya si hubiera tenido una situación negativa de parte de ellos, ahí sí debió haber ido donde el gerente para explicar la situación. Pero se da por el tema de las responsabilidades. Por ejemplo, la señora de los tintos no tenía la responsabilidad de hablar de las dichosas cartas, sino debió haber sido directamente el jefe de producción. Jefe de producción, el que tenía que definir ese problema y ponerlo ante el gerente. Pero el tema de los chismes y que las mujeres, desafortunadamente el ambiente entre nosotras las mujeres siempre es más complicado. Pero discriminar a la mujer por ese tema me parece que no, Claro. no debería ser. Igual en la empresa de elaboración de zapatos, yo pienso que si tuvieran mujeres serían mucho más cuidadosos en muchos factores, en el diseño, en la confección, en el almacenamiento. Pero pues desafortunadamente esa es la realidad del país, ¿no? Claro. También miramos un factor muy importante que es el control de la fuerza de trabajo. Este se debe medir con manuales de convivencia, con manuales que tengan que ver con la política de la empresa. Sí, yo siempre pensaba que uno tiene que tener un buen inicio en las empresas. Por lo menos que no lleguen y me pongan en un puesto ahí sin saber yo qué hago. Uno tiene que pasar por un proceso de inducción, por un manual de funciones. Yo tengo que tener supremamente claro cuando me siente en mi escritorio para qué me contrataron, que es algo que no se da mucho acá en las empresas de Colombia, o en las que yo estaba por lo menos. Claro. También me decía que el gerente no le dio un buen manejo al caso de Zapato Fino, porque inmediatamente despidió al jefe que tuvo el problema. ¿Cree usted que fue una buena decisión que tomó el gerente?
No, pues no es una buena decisión. Él debió haberles hecho un manejo disciplinario, tanto a él como al jefe de recursos humanos, que fueron las personas que son las directamente implicadas en la situación. Él debe haber hecho unos descargos del por qué, porque no se conoció finalmente en el caso la razón por la cual el señor no respondió sus cartas. De pronto existe una razón y no se manejó adecuadamente, sino se mostró a la gente finalmente una situación que de pronto ni... Yo creo que los empleados que respaldaban y los que no querían trabajar y el pedido, finalmente fue un chisme, lo que uno llama, se trascendió y nadie conoció la situación. Si se hubiera manejado diferente, de haberle hecho el debido acto disciplinario al señor de producción, jefe de producción y despacho, de pronto no hubiera trascendido tanto la información. Fue un tema de manejo de la información. Claro, o sea que es importante también tanto la comunicación como el manejo de la información. Claro, entonces, bueno, Marcela, yo le agradezco, muchísimas gracias por esta entrevista. Me va a servir mucho como retroalimentación y yo sé que a mis compañeras también, y nos va a ayudar a solucionar el problema estratégico que tiene la empresa. Como última pregunta, así para que nos guíe en su experiencia, quisiera saber cómo le daría usted solución a ese problema que está manejando Zapato Fino. ¿Cómo cree usted que podríamos, qué deberíamos hacer ahí como gerentes de la gestión de trabajo? De la gestión de trabajo, pues sería bueno que pues, se convocara a un profesional experto en el tema de clima organizacional, de resolución de conflictos, porque se tienen que hacer varias dinámicas. Pues lo primero que haría es resolver el tema de la persona que se despidió. Retomar, pues llamarla para preguntarle por qué no se hizo, porque qué tal no hayan sido las 25 cartas y no hayan muchas más, sea un problema mucho más grande. Primero saber qué tipo de problema es el que se tiene. Luego una persona que entre a mediar, que revise todo el tema del clima organizacional, finalmente no sé por qué el señor de recursos humanos apareció implicado en todo el tema, cuando el área de recursos humanos tiene que ser un área muy neutral. Ellos no tienen que formar parte ni de la producción ni de la gerencia, pues de la gerencia tienen que apoyar todas las políticas, porque finalmente la gerencia es la gerencia. Pero sí revisar el tema del alcance de los puestos de trabajo. No sé si estuvo bien haberle, pues en vista al jefe de recursos humanos del proceder de que nosotros nos peleamos, no sé si lo que él debió hacer fue hablar directamente con el gerente, sino esperar a que los escuchara la secretaria y se involucrara la señora de los tintos y se involucrara todo el mundo, sino el tema del manejo de la información. Pienso que se hizo mal. Claro que sí. Claro. Y finalmente la reacción de la gerencia. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Marcela, por haber atendido esta entrevista. Le doy finalización a esta entrevista. Espero que sea de gran productividad para todas, para poder realizar el trabajo colaborativo que estamos atendiendo en este momento. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.